En esta tarde vamos a exponer sobre un análisis crítico a la obra titulada La sociedad en riesgo hacia una nueva modernidad, escrita por el sociólogo Ulrich Beck. En esta el autor realiza una percepción de los eventos sucedidos luego del accidente en la planta atómica de Chernobyl. Él sugiere que debido a esta implosión, esta catástrofe, a partir de ello surgieron muchos cambios que orientaron a las personas a situaciones que llevaron a la pérdida de los lazos familiares, la despersonalización personal que llevó a una individualización y problemas en el trabajo y en la educación. Además, aparece uno de los temas muy recurrentes, el temor. Como lo dijo Aristóteles, el temor es un acto humano que en un exceso o una deficiencia hace que el individuo se recluya. De la sociedad de riesgo, Beck se da cuenta de la diferencia entre los viajeros medievales, quienes evalúan los riesgos individuales ante cada viaje. Esta nueva percepción de riesgo se presenta como colectiva y catastrófica, ajena a las posibilidades del sujeto. El autor sostiene que dicho cambio se lleva a cabo a la concordancia con el aumento de la fuerza de productos y materiales. Es así que los riesgos los genera el desarrollo productivo, creando un aumento de situaciones de peligro en donde la antigua estratificación social no es suficiente. El autor sugiere que el quiebre da origen a una sociedad de riesgo, en la que la sociedad de riqueza reparte entre los ricos y los pobres. Beck lleva a suponer que la percepción de riesgo se vincula con la necesidad de consumo. Los bienes de consumo, ingresos y riquezas se reparten entre los recursos escasos, que generan una brecha entre los diferentes grupos sociales. Por motivo, los daños colaterales del consumo excesivo y no estable son negados. No obstante, los efectos reales y la globalización y la generación de las responsabilidades exime a quienes tienen el control directo de los medios y el modo de producción. Estos términos se concretan entre una unidad entre víctima y consumo. El ciudadano comienza a perder una importante porción de una soberanía cognitiva. Así surgen los conocidos expertos del riesgo. Estos expertos, junto a las estructuras económicas, ejercen una explotación comercial como mecanismo de seguridad. Él intentó mostrar cómo en la primera modernidad la identidad descansaba en unos pilares sólidos: trabajo, familia, nación y religión, que tienden a debilitarse en la segunda modernidad porque la identidad se vuelve más frágil e inestable. Básicamente, la preocupación de Beck está ligada a la ética del medio ambiente y a la degradación constante de los desechos tóxicos producto del capitalismo industrial. El capítulo sucesivo sugiere la presencia de una modernidad reflexiva. Beck enfatiza que la producción de los riesgos es inversamente proporcional a la distribución de la riqueza. Sus tesis principales apuntan que mientras en la sociedad industrial la dinámica es la producción material, domina la de riesgos en las sociedades actuales. Esa relación se invierte la ganancia técnico-económica. Se encuentra eclipsada, por supuesto. Estos peligros no se suscriben a acciones individuales, lugares o grupos específicos, sino a toda la humanidad. Las necesidades humanas poseen una limitación. Una vez satisfecha, se requiere de un tiempo para su nueva reactivación. En cambio, según Beck, la imposición ideológica del riesgo implica un costo de necesidades sin fondos de educación principal. Autorreferencial, es independiente del peligro real y de sus causas. La idea central de Beck con respecto al tema es que la sociedad tiende a producir en forma sistemática mediante la explotación productiva. Por lo tanto, la obra en cuestión es configurada como uno de los trabajos pioneros y más interesantes en cuestiones relacionadas con el riesgo. El tema de los estudios de psicosis colectivas, de las cuales son presa de sociedad colectiva. Beck ha sido, junto a Buhmann, uno de los pensadores más influyentes en los grandes riesgos
del cambio de la época en que estamos inmersos. Sociedad de riesgo. Uno de los trabajos pioneros en temas vinculados al riesgo es la obra de Utrecht, titulada como La sociedad de riesgo, hacia una nueva modernidad. Originalmente, el autor sugiere una ruptura en el proceso histórico de la modernización a partir del accidente nuclear en Chernóbil, Ucrania. Brecht ha sido, junto con Bauman y Sinek, uno de los personajes más influentes a la hora de trazar gran parte de los rasgos de la época que estamos inmersos. Su obra, La sociedad de riesgo, en 1900, tuvo un gran impacto al situar las nuevas coordenadas de las sociedades occidentales, y ya que entonces fueron claros en sus procesos de transformación. Gracias. Es utilizada en claves de la modernidad para decir lo frágiles que son las cosas, las relaciones, las estructuras, incluso las relaciones y estructuras humanas. Esta sociedad líquida está basada en el individualismo, lo que hace que se tenga como consecuencia una sociedad donde prevalece la inseguridad. De allí la expresión líquida, es decir, las cosas se diluyen. De flexibilidad, lo que hoy puede ser, mañana ya no puede ser. La sociedad líquida es aquella donde las relaciones humanas son cambiantes, a la estructura del hombre es muy débil. Para comprender el estado de riesgo continuo que parecen vivir las sociedades modernas capitalistas, el autor entiende que el proceso de la modernidad ha sufrido un quiebre luego del accidente nuclear en Chernóbil, Ucrania. Este hecho ha alterado radicalmente la forma de percibir el riesgo y las amenazas. Según Beck, las amenazas se forman de pequeños riesgos individuales que la sociedad tolera, pero que acumulados la hacen colapsar. Si bien Luhmann considera que entre una hegemonía por parte de la psicología en el estudio del riesgo, ello se debe a la parcialidad con la cual la sociología hasta el momento se ocupó del fenómeno, como lo dice abiertamente, más preocupada por alarmar que por comprender. Irónicamente, Luhmann se refiere a Beck. La perspectiva debe ser mejorada. Esta pomposa y soberbia presentación, si se quiere, de Luhmann sobre el tema permite un aborde sistemático sobre la influencia de la comunicación en las relaciones y la imprevisibilidad que deriva el riesgo. Que desafía la lógica del mundo apolíneo, un mundo que es amoral y natural por sí mismo. Las transacciones comerciales, las jerarquías empresariales, las modas se han transformado, se hacen más horizontales en épocas anteriores. La alegoría ha reemplazado al símbolo en un horizonte acronológico que desdibuja la tradición y la historia. La artificialidad propia del símbolo se le contrapone la profundidad de la alegoría y el sentido, es decir, lejos de tratarse de un vaciamiento total como sugiere Beck, Lasch y Ulrich. Consideran la posmodernidad como un proceso que construye sus cimientos en las experiencias individuales del ser en el mundo. Lasch y Ulrich en 1998. Observar algunos de los autores que intervinieron en la sociedad del riesgo. Está Brevet y Niklas Luhmann y Bauman ganó. Ya ellos fueron algunos que estuvieron en la teoría del riesgo, y cada quien fue fundamental en el pensamiento sobre la zona del riesgo.